Buenas tardes, amigos televidentes. Otra vez con ustedes. Soy Dr. Sergei Krutko, neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Muchas gracias por la invitación a ese programa Hoy con Penelope, y el día de hoy vamos a tocar algunos temas. Me gustaría más bien tocar un tema bastante complejo, dividiendo en tal vez en dos programas para tratar de explicar todos los detalles. El tema de hoy, es la primera parte, es la dislexia, y vamos a hablar del contexto de dislexia, y tal vez en la segunda parte vamos a hablar de los tipos de dislexia y lo que hay que hacer cuando uno enfrenta la situación como dislexia. Me imagino que muchos escucharon ese término, pero no muchos saben qué es lo que significa esto. Dislexia es un tipo de dificultad que se presenta durante el aprendizaje con la parte que es lectoescritura. Entonces, es alguna dificultad para leer y escribir. Muy importante de una vez decir a todos, porque a veces eso preocupa mucho a los padres cuando dicen que el niño tiene dislexia. Entonces piensan que el niño tiene algún tipo de problema de subdesarrollo o tiene problema con el coeficiente intelectual. Es muy importante definir desde el principio que el asunto de dislexia, a pesar que se trata con alguna dificultad para el aprendizaje, en ningún momento se está relacionándose con el coeficiente intelectual más bajo o con algunos tipos de los problemas cognitivo-mentales. El asunto de la dislexia pueden tener las personas que tienen un coeficiente intelectual bastante alto, que pueden tener una serie de otro tipo de calidades y talentos importantes, y el asunto de dislexia es solamente una dificultad, como uno puede tener una dificultad particular ortopédica o cualquier otra. Entonces, en ningún momento se reduce la capacidad cognitivo-mental de la persona, pero igualmente, como la particularidad ortopédica en un niño generalmente requiere una atención a tiempo, tal vez algún tipo de las correcciones ortopédicas a tiempo para corregir durante el desarrollo un problema ortopédico. Igualmente, ese tipo de asunto, un tipo de problemita como dislexia, requiere una atención a tiempo con los especialistas que son neurolingüistas, neuropsicólogos, psicopedagogos, logopedos, que deben ayudar al niño a superar ese tipo de dificultad que tienen. Es muy importante, porque sí, el día de hoy existen las técnicas para lograr superar ese tipo de los asuntos. Entonces, volveremos ahora a lo que es el asunto de los conceptos científicos de dislexia. Hay que mencionar que a veces muchas personas dentro del asunto de dislexia meten a una serie de diferentes tipos de manifestaciones raras, como por ejemplo problemas de ortografía o escritura, y esto frecuentemente no es el reflejo de la dislexia,
sino es totalmente otro asunto que se llama disortografía. Entonces, desde el principio es muy importante hacer ese tipo de diagnóstico diferencial entre la dislexia y disortografía. En los términos técnicos, los psicólogos y los psiquiatras definen la dislexia como una discrepancia entre el potencial de aprendizaje y el nivel del rendimiento de una persona, sin que existe ningún tipo de problema, por ejemplo, sensorial, físico, motor, que no tiene ningún tipo de déficit realmente serio para el aprendizaje. Okay. Vamos ahora a lo que son supuestamente los factores que predisponen a tener la dislexia. Entonces, definitivamente, primero tratan de investigar los aspectos como, por ejemplo, aspecto genético, hereditario, y toman en cuenta, por ejemplo, si los padres o si dentro de la familia existen las personas que ya presentaron dislexia. Preguntan mucho sobre la historia del embarazo, de las enfermedades que sufrió la mujer, si hubo algún tipo de la lesión cerebral durante el parto, si la mujer tenía problemas emocionales serios durante el embarazo o en el periodo postparto, por ejemplo, la depresión, como parte del historial general de la persona. De punto de vista anatómico, según los estudios de los centros neurológicos que tienen exactamente la subespecialidad en el desarrollo neurolingüístico, lo detectaron que supuestamente ese aspecto que genera dislexia está anatómicamente dentro de una parte del lóbulo parietal izquierda que llamamos el giro angular, que es prácticamente casi el centro del hemisferio. También dicen algunos especialistas que en el hemisferio cerebral derecho hay también las partes en el lóbulo posterior que se encargan del procesamiento de la información visual, que supuestamente también influyen a formar ese tipo de la causa de dislexia. Si vamos ahora como ya más rápido a lo que es la clasificación, entonces primero vamos según los tipos de los síntomas predominantes. Hay que definir entre, número 1, dislexia superficial, dislexia fonológica y explicar en qué consiste la diferencia entre ellos. La dislexia superficial es aquella en la que la persona utiliza de forma predominante la ruta fonológica. Eso significa que esa ruta nos permite leer las palabras regulares a partir de los segmentos más pequeños, lo que llaman sílabas. Sin embargo, hasta en las palabras no se corresponden de forma directa con su pronunciamiento. Esta situación también puede manifestarse a veces. En diferentes idiomas hay diferente formato de la captación de ese tipo de dislexia. Por ejemplo, entre el castellano y el inglés utilizan metódicas totalmente distintas
por ejemplo, en castellano, palabras como hola o, digamos, donde son cortos o más bien largos, entonces los niños pierden mucho las letras, y no solamente las letras que uno no tiene que escribir, solamente tiene que escribir por ortografía, sino pierde las letras que son sonantes. También hay un tipo de cuando se cambian las letras una por otra. Y hay otra serie que ya es más bien es el contexto más especialista, neuropsicólogo o psicopedagogo, que realizando el test tiene que detectar y clasificar ese tipo de las aberraciones ortográficas. Ok. Vamos ahora a lo que es la dislexia fonológica, y con eso nos terminamos el día de hoy la parte número 1. La dislexia fonológica es aquella donde se presenta más en la ruta visual para leer las palabras. Esto lo que normalmente nos permite siempre leer globalmente diferentes tipos de las palabras, de diferentes colores, palabras conocidas, palabras desconocidas, a veces sin comprender lo que uno está leyendo. Y es interesante que exactamente los niños pueden a veces hasta leer bien, pero no lo entienden el contexto de lo leído. Cuando ya son 2, 3, 4 palabras que siguen, entonces pueden leer bien, hasta pueden repetir cada palabra, pero no pueden comprender, captar el contexto de la frase en el conjunto. Ok. También eso depende mucho, lógico, de cada idioma. Y hay métodos diferentes en cada idioma. Otra vez los especialistas tienen que trabajar con esto. Y con eso terminamos el día de hoy, nuestra primera parte de dislexia. Y lo invito a escuchar la segunda parte, donde vamos a definir cuáles son los otros aspectos o algunos diagnósticos neuropsicológicos y neuropsiquiátricos pueden estar relacionados con esa famosa dislexia. Muchas gracias. Con ustedes, Dr. Sergey Krutko, neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia.